Ser podcast. Es verdad que fue como a raíz de tener a mi primer hijo y estar un poco en ese caos emocional, ¿no? Y que me pareció realmente una experiencia muy compleja, ¿no? Y también me hizo ver la complejidad de ser hijo o hija desde otro sitio, ¿no? Y sí recuerdo estar como en la consulta del pediatra y ver como un retrato de una madre dando el pecho como idílica, era como una madre sueca, sin ojeras, preciosa y tal. Y yo pensaba, esto no siempre es así, ¿no? Esto tal. Y entonces empecé como a fantasear con la idea de hacer algo como muy honesto sobre esto, y también se me ocurrió la idea de qué pasaría si a una madre primeriza de mi generación, un poco de alguna manera las circunstancias la obligaban a revivir una vida más similar a la de su madre, de otra generación, ¿no? Digamos, muy centrada en el cuidado doméstico, igual en el cuidado de una persona mayor, con un marido un poco ausente, ¿no? El cine en la SER. ¿Cuántos años tienes? 35. 35. ¿Dónde estás? En casa de mis padres. Muy bien. Por lo menos duermes en tu cama. Amaya, ¿qué te pasa? Se me ha caído Yone del sofá. ¿El sofá? Sí. ¿Pero se ha dado algún golpe? ¿Tiene algo? No. Tú te tiraste varias veces de cabeza de la cuna y hablas varios idiomas. Alauda Ruiz Azúa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí. Llega a los cines Cinco Lobitos después de arrasar en el Festival de Málaga. Recuerdo que cuando hablábamos después de ganar la Biznaga de Oro, bueno, había sido el primer contacto con el público español, pero ahora habéis hecho una cosa muy bonita, que es llevar la película a diferentes ciudades, a cines, antes del estreno en la promoción. ¿Cuál es la sensación del público que te está llegando? Pues ha sido muy bonito realmente, porque a través de las proyecciones es verdad que redescubres la película, ¿no? Por lo que pasa en las salas y por lo que luego te cuenta la gente, ¿no? Y hemos estado en Las Palmas, hemos estado en el Festival de Las Palmas, en el DAE, clausurando en Barcelona, y tengo que decir es que la gente, no sé, la familia la sienten como muy universal, se ríen mucho con la película en todas partes, que eso es una cosa que me encanta, ¿no? Cómo entran en la película, ¿no? Con el humor de las relaciones y entran a ese humor, y luego pues también se llora bastante, se emocionan mucho con el final de la película, y es algo como que se repite, que se ha repetido en todos los sitios. Yo tengo la sensación de que es una película que te toca, vengas de donde vengas, por algún sitio, ¿no? Seas madre, hijo, hija, padre, lo que sea. No sé si tú también tienes esa sensación de que es una película emotiva, pero lo de la risa, no sé si lo tenías calculado tú cuando estabas escribiendo sola en casa. No, yo sí que había una mirada, yo sí buscaba en el humor, en lo que te decían, en las relaciones familiares, porque sí que creo que, bueno, las personas al final somos contradictorias, somos complejas y hay humor, ¿no? Sobre todo en nuestras relaciones familiares, ¿no? Que muchas veces necesitamos a alguien, pero también nos molesta, no sabemos cómo gestionar según qué cosas, y hay todos estos silencios incómodos, ¿no? Y sí pensaba que estaba trabajando a favor de la sonrisa o de entrar en la película desde una aparente ligereza para luego que el viaje fuera un poquito más profundo. Pero la verdad es que la gente se ríe mucho y entra muy bien a esto, lo han entendido perfectamente. Es una película que habla de muchos temas y lo hace desde lo cotidiano. ¿Cómo se escribe lo cotidiano? Es la pregunta del millón quizá, pero creo que es lo más complicado. Hay muchas cosas, ¿no? En el cine, en levantar una película, pero el guión está escrito desde una emotividad, ese humor, pero desde lo cotidiano siempre, desde situaciones reconocibles para todo el mundo. ¿Cómo se escribe eso? Sí, se escribe... Claro, el guión estaba... La premisa sobre la que yo trabajaba era que tenía que ser una película aparentemente en la superficie muy cotidiana, muy naturalista, pero que por debajo emocionalmente estaban pasando determinadas cosas muy potentes, ¿no? Y entonces, claro, se escribe observando mucho a la vida y a tu familia y a tus amigos y en los parques a la gente, y pensando mucho sobre ello también, ¿no? Por eso también es una película donde yo creo que las rutinas son importantes, ¿no? La gente está como... y conocer muy bien las rutinas de los personajes, ¿no? Porque están metidos en esa vida, en ese día a día, ¿no? En el que no pasa algo tan excepcional, ¿no? Y entonces trabajar mucho las rutinas y luego yo hacer mi trabajo, ¿no? De directora y guionista, de los recorridos emocionales, de qué está pasando realmente por debajo, ¿no? Solo decía mucho Fernando León de Aranoa, dice, no tengas un amigo guionista porque te puede
vampirizar en cualquier momento, esa capacidad de observación, ¿no? De coger situaciones de un lado y de otro. Yo creo que, bueno, no sé si todos, pero muchos, me temo que si hacemos esta cosa, no podemos evitar observar y reflexionar y guardarnos como cositas, ¿no? Claro, imagínate un proyecto que levantas durante 5 años, vas retocando el guión, reescribiendo, además a veces te ibas no, por la calle, veías una situación y decías, ay, este matrimonio se parece a Begoña Yacoldo, esto tengo que explorar esto, tal, ¿no? Una frase hecha de repente, ¿no? Estas cosas que le dan como la pátina real, ¿no? Y antes de reescribir, de retocar todo ese guión, todo ese proceso, ¿en qué momento hace esta idea clic en tu cabeza? ¿En qué momento surge esta historia? Bueno, es verdad que fue como a raíz de tener a mi primer hijo y estar un poco en ese caos emocional, ¿no? Y que me pareció realmente una experiencia muy, muy, muy compleja, ¿no? Y también me hizo ver la complejidad de ser hijo o hija desde otro sitio, ¿no? Y sí recuerdo estar como en la consulta del pediatra y ver como un retrato de una madre dando el pecho como idílica, era como una madre sueca, sin ojeras, preciosa y tal. Y yo pensaba, esto no siempre es así, ¿no? Esto tal. Y entonces empecé como a fantasear con la idea de hacer algo como muy honesto sobre esto. Y también se me ocurrió la idea de qué pasaría si a una madre primeriza de mi generación, un poco de alguna manera las circunstancias la obligaban a revivir una vida más similar a la de su madre, de otra generación, ¿no? Digamos, muy centrada en el cuidado doméstico, igual en el cuidado de una persona mayor, con un marido un poco ausente, ¿no? Y entonces, bueno, esta premisa fue un poco la que me llevó a escribir la película. Vamos a hablar de todos esos temas de la película. Empecemos por la maternidad y la conciliación y vamos a escuchar a una de las protagonistas, a Laia Costa. Quien te diga que la conciliación bien, yo quiero saber. Es que me hace mucha gracia porque todos estos Instagrams de mamás perfectas que tienen muchos hijos y están siempre peinadas y maquilladas y nunca se ven las nanis, que dices, tienes que tener 80 nanis, porque si no, no entiendo cómo son las 9 de la mañana y estás peinada, o sea, no lo entiendo, ¿no? Es lo que te decía, creo que la sociedad no está preparada, no está estructurada para pensar en que la conciliación y las maternidades deberían ser algo al alcance de cualquiera. No existe eso. Es toda una declaración, ¿no? Esto que dice Laia Costa. ¿Crees que también, como dice muchas veces Carla Simón, en un cine desde lo íntimo hacer algo político, que es lo que hace también esta película? ¿Crees en esa idea? Sí, totalmente. Yo creo que todo tiene una dimensión, una lectura política, ¿no? Otra cosa diferente es que tú lo escribas desde lo reivindicativo, desde lo aleccionador, ¿no? Pero todo tiene una lectura política. Y es verdad que en esta película se ve con un poco las consecuencias emocionales o íntimas de un momento social generacional en el que está inmersa esta pareja en concreto, que es representativa de mucha gente, ¿no? Que igual no tiene una estabilidad laboral, que no tiene alrededor las herramientas, ¿no? para hacer una conciliación corresponsable, ¿no? Que, bueno, es retratar eso, ¿no? Que al final es un tema político. Es difícil de construir también esa imagen de cierta culpa en la maternidad, ¿no? De mala madre que ha hecho tanto daño, ¿no? Esa etiqueta que también decía Laia Costa, que es una etiqueta que ha barrido muchas generaciones en una culpa. No sé si la película también indaga en esos temas. Sí, había también haciendo unos personajes de madres, yo creo, complejos y honestos e imperfectos, como todos los personajes de la película, pero ellas también, esta cosa de quitarnos esta cosa de porque siempre se juzga mucho peor a las madres que a los padres, yo creo, ¿no? Y entonces por eso nos sentimos mal culpables, claro, porque esta es una sociedad que te juzga peor a ti, lógicamente, es como hay que ser de titanio, ¿no? Para no sentirte culpable, ¿no? Y entonces sí que estaba esta idea siempre de trabajar lo hablábamos mucho con Laia, ¿no? Tenía que ser muy honesto para que eso superara cualquier cosa, ¿no? de temas de culpabilidades, de juzgarlas como madres, ¿no? Sino que las sintieras muy humanas, muy cercanas y que las entendieras, ¿no? A las dos. Y generacionalmente también crees que las madres, ¿no? A lo mejor de ahora se juzgan más, porque hay una escena en la película maravillosa, ¿no? Con Susi Sánchez, como ella rebaja el tono no le da importancia a una cosa que pasó hace 50 años y sin embargo Laia Costa está agolladísima por lo que ha pasado, que también hay una naturalidad en esa relación.
Sí, también eso tiene que ver con tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho también de, yo creo, de una generación de mujeres que cuidaban desde la fortaleza, ¿no? Desde querer que fueras fuerte, ¿no? Y como que la vulnerabilidad o la fragilidad veían ahí un peligro, ¿no? De que podías pasarlo mal, ¿no? Y entendían el cuidado, el afecto desde otro sitio. Y también supongo que como es un personaje que tiene como un poco esta sabiduría vital, ¿no? Que da la experiencia al final, que es que los años que te pasen unas cuantas mierdas es lo que también te da mucha experiencia, ¿no? Y mucho saber sobre las cosas, pues bueno, también viene un poco de ahí, ¿no? Y el otro tema que apuntabas antes es el de los cuidados, que muestra cómo siguen pues casi exclusivamente a cargo de las mujeres. ¿Cómo te has acercado a este tema, a los cuidados? Porque es muy interesante, ¿no? Cómo va fluyendo la relación. No queremos hacer spoiler de la peli porque es un viajazo para el espectador, pero cómo se van recomponiendo las relaciones, los personajes, ¿no? La estructura narrativa de la propia película. A mí me parece que desde el guión al menos es un prodigio cómo lo vas enlazando todo. Sí, hay un juego de rimas, ¿no? Y hay un juego de espejos que está buscado. Es verdad que está hecho como poquito a poco, como basado en las rutinas, desde lo íntimo, ¿no? Y también era como una manera de poner en valor lo doméstico, ¿no? Que yo creo que es algo que siempre lo vemos como muy de fondo, pero no nos damos cuenta del coste que eso puede tener, ¿no? A nivel emocional, a nivel cansancio, de lo importante que es que alguien se encargue de esas cosas, ¿no? Y claro, creo que una sociedad que no le da valor a algo es muy difícil que luego le dé derechos o que le dé un sitio, ¿no? Y entonces sí que había desde una manera, yo intentaba muy sutil y muy cotidiana, que todo el mundo pudiera verlo muy fácil, pero sí que es verdad que esas rutinas están ahí, ese cuidado está ahí, ¿no? Y esa sensación de que es algo que alguien tiene que hacer y que se tiene que hacer Y luego también están todo atravesado por las condiciones materiales, en parte, ¿no? Del mundo en el que vivimos. Ahí yo creo que también hay un retrato generacional, no sé, de una generación atrapada en sentido figurado entre una maternidad, a lo mejor años después de lo que era hace 50 años, ¿no? En los 30, 40, y que se le junta con el cuidado de los padres. No sé si eso también nace de una experiencia no directa en tu caso, sino de tu entorno o de haber visto, pues eso, que nace una vida, pero tienes que cuidar de otra que se está apagando, ¿no? Que tiene una parte de estar en medio de dos mundos. Sí, es verdad eso, que yo creo que somos una generación que hemos retrasado más la maternidad y la paternidad, nos está pasando más ahora, ¿no? Y entonces, claro, se da como esta paradoja bonita, ¿no? De que estás, de que te conviertes en madre, pero no dejas de ser hijo, ¿no? Y estás como al cuidado de todos de repente, ¿no? Y entonces eso igual en una generación que ha alargado la juventud, de repente es como tener que reconstruir muchas cosas, Sí, ¿no? porque ahora somos jóvenes hasta no se sabe ya. A los 40, por lo menos. Claro, entonces, antes eran madres a los 22 años, claro, y ahora lo pienso y digo, era una chavala, ¿no? Claro. La película también muestra un diálogo entre esas dos mujeres. Todas esas vidas que no vives son siempre perfectas, son ideales. Pero en algún momento hay que vivir la vida que te ha tocado, hija. Lo que me recuerda que alguien tiene que hacer la comida. La vida que te ha tocado, ¿no? Eso sí que hay una fricción quizá, ¿no? Entre dos generaciones, una que se resignó quizá a un estilo de vida, como es la madre que interpreta a Susi Sánchez, y Laia Costa, que intenta rebelarse o tener un espacio o seguir con la vida que tenía antes de ser madre. Y en esa relación yo creo que hay una cosa muy interesante, que es cuando tú eres madre, cómo se reconfigura tu relación con tu propia madre, que valoras cosas que antes no valorabas. ¿Eso también estaba en tu cabeza o no? Sí, ese viaje está. La Amaya, la protagonista, ve a su madre de una manera al principio de la película y al final yo creo que ve un individuo y ve otra serie de cosas muy distintas, ¿no? Y hay mucha más comprensión y empatía. Creo que incluso hay como comprensión y empatía incluso hacia ese tipo de declaraciones o de sabidurías de tienes que vivir la vida que te ha tocado, ¿no? Como de comprensión hacia entender de dónde viene eso, ¿no? De qué vida, de qué decisiones vitales viene eso, ¿no? Eso no significa que ella vaya a hacer exactamente eso, que no lo cuestione, pero es como recibir el legado afectivo vital de una madre desde otros sitios, del sitio de la comprensión, ¿no? Desde un poco más de un igual, no desde la hija que igual necesitas a tu madre, pero te molesta a veces, pero no has resuelto según qué cosas, ¿no? De la adolescencia. Esta gente está loca. No, bueno, pues se les ha caído el que lo iba a hacer y me han llamado a mí. ¿Para cuándo? Para ya, vamos, son 3 semanas por Valencia. ¿3 semanas? Sí, pero es bien de pasta, ¿eh? 3 semanas fuera de casa. Sí, ¿qué hacemos? Di que no.
la protagonista, Laia, también pues están presentes lo que hablábamos antes, las condiciones materiales, ¿no? Autónoma, mega cualificada, pero con un trabajo inestable, intermitente. Eso, no sé si como directora también tienes mucha experiencia de lo que es esa intermitencia en el trabajo y tener que dejarlo a un lado, luego cogerlo. ¿Cómo querías reflejar ese mundo laboral, que es muy importante también, indudablemente, en la vida de las personas? Sí, ese mundo laboral del autónomo lo conozco muy bien, trabajar por proyecto, de tener 3 trabajos a la vez y aún así pienso que he sido muy afortunada porque nunca he tenido grandes baches y he podido levantar mi primera película y soy afortunada. Pero sí que aprendes a vivir con la incertidumbre y claro, cuando tienes un niño o una niña, pues se vive peor con incertidumbre porque no eres tú solo, ¿no? Y bueno, creo que es una situación con la que mucha gente se podía identificar y sí quería retratarla, ¿no? Porque me parece que es algo como un poco más de ahora, de nuestra generación, ¿no? Este modelo de vivir con esa incertidumbre laboral, ¿no? Sí, que te quedas, vamos, eres madre y si eres autónoma, ¿qué haces durante esos meses? No hay baja, no hay... Sí, o hay una baja muy, muy pequeñita, o si, por ejemplo, a la pareja que tiene más fácil porque no se está recuperando, evidentemente, físicamente de un parto, de repente le surge un trabajo, es como, sí, podría decir que no, pero claro, luego no sabes si va a haber otro. Cuando no sabes qué va a pasar dentro de 3 meses en tu vida, es complicado, ¿no? ¿Y el casting cómo fue? ¿Lo tenías claro que querías que fuera Susi Laia, luego también Ramón Barea, Miquel Bustamante, pero las visualizabas a ellas? Sí, la verdad que a ellas las visualicé enseguida y fui muy, muy pesada con que tenían que ser ellas, con mis productores, y luego tuvimos mucha suerte. Sí, las visualizaba. Yo sabía que el personaje de Begoña la definía mucho el hecho de que fuera una ama de casa y de una determinada generación, pero quería hacer una persona compleja y con misterio, y Susi iba a aportar todo eso y la veía muy claramente. Y luego Laia tiene esta honestidad brutal, tiene esta verdad a la hora de enfrentar los personajes, que para mí también era, como es una peli muy íntima, que se mueve muy en las emociones, en los silencios, no sé, yo pensaba que era perfecta para trabajar de esa manera y luego resultó que no solo era perfecta, sino que aportó muchísimo, ¿no? Y Ramón también es verdad que le visualicé enseguida. Ramón es que es el padre de España. Es el padre de España, del País Vasco, de todos, ¿no? Y también añadía esa dualidad al personaje, porque no era un villano, era un tipo que puedes entender educacionalmente de dónde viene y al mismo tiempo va a seguir siendo un personaje un poco ausente, un poco que no sabe muy bien cómo enfocar todo lo que le pasa. Y Miquel sí le buscamos más. Miquel sí, él tuvo que hacer varias pruebas de casting y Miquel él tuvo que hacer varias pruebas, tuvo que peleárselo bastante. Yo lo vi muy claro desde el principio, pero los productores no lo tenían tan claro. Pero sí hicimos muchas pruebas y al final que estaba claro que era él. Cuando entrevistamos a Susi bromeamos porque, claro, le decíamos, ¿cómo una valenciana acaba siendo una madre tan vasca? ¿Cómo se llega a ese sentido? Y nos contaba que ella por su cuenta había intentado hacer algo con el acento y tú lo habías dicho. A ver, Susi, vamos a ver. Sí. Cuidado con lo del acento. Bueno, claro, los acentos siempre te dan mucho miedo, ¿no? Claro. Como director, porque es la típica cosa, dices, se queda bien, fenomenal, como quede mal, nos cargamos con todo el equipo. Pero no, la verdad es que el trabajo con ellos ha sido muy cercano, muy de crear equipo, de jugar, y entonces ya me lo propuso y le dije, bueno, vamos a verlo. Yo creo que las cosas hay que probarlas y hay que arriesgar también. Y es verdad que ella le dio como un aroma al final al personaje que está súper bien integrado y ahí se ha quedado. O sea que... ¿Y cuál era el mayor riesgo o el peligro que tú veías en la peli? ¿El tono o caer en el melodrama? Estas cosas que son tan finas en el cine que sobre el guión pueden estar muy bien especificadas, pero luego en rodaje dices, uy, temo que se me vaya por aquí la película. Sí, fui muy obsesa con el tono de la película, estaba como muy, muy pendiente de esto. Y además el tono es una cosa un poco... es un poco etérea, ¿no? Porque es el tono de una película, lo componen muchas cosas, lo pueden dar algunas cosas, otras te lo pueden quitar, ¿no? Yo sabía que el riesgo del melodrama, o para mí yo veía como que podía ser el riesgo, ¿no? Y entonces y quería un tono muy, muy honesto, muy, muy natural y que me alejara de clichés, ¿no? Y en ese sentido trabajé mucho el trabajo con los actores, como lo planteamos, fue fundamental, darme la libertad, ¿no? De probar cosas en rodaje, de
de no atarme a según qué cosas, ¿no? En lo visual hay también cosas muy interesantes, por ejemplo, los espacios, ¿no? Cómo empieza la película en una calle, un calor, Madrid, centro, más o menos ubicamos dónde está el piso, un piso muy pequeño que hay un momento en el que el carrito pues lo tienes que sacar en el pasillo, ni siquiera dentro del piso tienes, y luego te trasladas a esa casa en el campo en Euskadi. ¿Cómo ha sido manejar los espacios? Eso también lo tenías muy claro desde el principio, ese contraste, ¿no? Sí, y aparte que es una peli que juega mucho a lo que pasa en la intimidad, ¿no? A mí me interesaba mucho no tanto lo social, sino lo que pasa de puertas para adentro en las casas, ¿no? Entonces es una película que prácticamente se construye en dos casas que tenían que tenían que reflejar muy bien esas dos familias, esas dos generaciones muy, muy, muy distintas, ¿no? ¿Y cómo fue desde lo visual tratar eso? Es decir, el piso de Madrid, me imagino que habría poco espacio para poner la cámara. Sí, a mí me encanta rodar en localizaciones reales. Luego es un martirio para el equipo y para todo el mundo. Pero claro, los actores ya se están moviendo en un espacio real, con esas dimensiones. Entonces ya pones a una familia que tiene que convivir en ese espacio, ya físicamente ya te está dando esa tensión y lo estás viendo visualmente, ¿no? Y luego, por ejemplo, era bonito en la casa de Euskadi, estaba esta cosa como de escuchar, es una casa más amplia, ¿no? La casa de los padres, ¿no? Pues está esta cosa de las casas como de escucharte, ¿no? Estás en la cocina pero escuchas al del salón, estás dormido pero escuchas al del otro dormitorio, ¿no? Esta cosa de la intimidad, ¿no? De que las familias se escuchan todo el rato, ¿no? En una casa. Y la cámara, la manera, ¿no? de enfocar las escenas, los personajes, es una cámara testigo prácticamente, ¿no? Que no quiere interferir, está como muy pendiente de no invadir el espacio emocional de los personajes. ¿Eso también era básico para no interferir en lo que querías contar? Sí, totalmente. Fue una lección. Y además es curioso porque yo vengo del mundo de la publicidad, donde justamente he jugado durante años a todo lo contrario, ¿no? A técnicamente tener mucho refugio en las estéticas, en los códigos y tal. Pero aquí tenía muy claro que, la apuesta era que pasara algo a nivel emocional entre los actores, mantener las escenas vivas. Entonces, para trabajar así, no quería estar esclavizada con la cámara, ¿no? Y entonces opté por un posicionamiento de cámara muy poco invasivo, muy respetuoso, o sea, cerca, pero como que fuera un poco un testigo invisible, ¿no? Me gustaba esta idea de, eres como un espectador que te llevan ahí y te dicen, no digas nada, pero vas a ver cómo discute esta familia, ¿no? Y cómo se quiere esta familia, ¿no? Y ese era un poco el planteamiento. También hay en la película, de forma sutil, un retrato de la masculinidad. Hablábamos antes de Ramón Baré y Miquel Bustamante. Sí que hay una evolución, o sea, con detalles muy sutiles, ¿no? Decías, a Ramón Baré es difícil reprocharle algo por la educación emocional que ha tenido pues esa generación de hombres, pero Miquel Bustamante, en su personaje, sí que al final de la peli a mí hay un par de escenas que, la de las sábanas, no quiero decir nada, pero que me parece de una muy sutil, pero sí que se nota que hay un cambio en esos 50 años más o menos entre las dos generaciones. Sí, eso es bonito que lo digas porque está buscado así, ¿no? Ese viaje de la pareja joven que se reconstruye, ¿no? Y él es consciente también de lo que está pasando. A veces igual no tiene las herramientas para poder gestionarlo, pero quiere intentar solucionarlo aunque no sepa cómo, ¿no? Y había algo también hay algo en buscar imágenes. Para mí es importante como buscar imágenes que no he visto o que no he visto mucho, ¿no? Y pensaba, en el mundo del cine hemos visto tantas veces mujeres colgando sábanas, pero no hemos visto muchos tíos, ¿sabes? Descolgando sábanas, ¿no? Y a veces las ideas te vienen por ahí, ¿no? De cómo cuento que esta pareja está empezando otro camino, tal. Claro, yo veo la peli y digo, España, por limitarlo a España, ¿no? Una peli universal que habla de la familia, pero digo, España es un matriarcado, pero de puertas para adentro. Sí. Y fuera sufre el peso de un patriarcado, de unos códigos de poder también socioeconómicos. No sé si tú esto te ha quedado más claro viendo la peli, lo llevabas incorporado de antes, al inicio, al hacerlo, porque mi sensación es esa. Y además dialoga con muchas películas que lo muestran. Sí, es verdad que se da esta paradoja como de matriarcado, o sea, de mujeres como con autoridad, con peso, ¿no? En algo tan importante como es que te condiciona tanto como la familia, pero luego cuando intentas ver eso en el mundo, digamos, en el reflejo laboral o social o determinadas cosas, es como que es más difícil que tengan esa autoridad que sí se les da de puertas para adentro, ¿no? Y ahí hay una paradoja, yo creo que es muy interesante, ¿no? A nivel, no sé, educacional o generacional. Es verdad que ahora
la pareja joven también refleja que están, bueno, que sabemos que el debate está y que se está dando la conversación y que somos conscientes de ya no vemos igual las mismas cosas, ¿no? Lo que pasa que también está esta idea en la película que yo creo que lo urgente se impone a lo importante muchas veces, ¿no? Y cuando tienes a alguien vulnerable al que el cuidar, ya sea un niño o una persona mayor, pues es muy difícil hacer una revolución, yo creo, cambiar según qué cosas, ¿no? Tienes que tirar, intentar salvar el día a día, ¿no? Estamos a mayo, se estrena 5 lobitos. No sé si te han dicho mucho esto de es una de las películas del año en el cine español, aunque todavía estamos a mayo. No sé si te mete presión o cómo reaccionas cuando te dicen eso. No, es muchísima presión, Yo estoy muy feliz con todo lo que me dicen de la película y el viaje está siendo precioso, pero sí que estas cosas es mi primera película. Y claro, te genera mucha presión. Claro, hay una pregunta que siempre hacemos cuando hay directoras debutantes, que es ya la última casi, es bueno, y ahora lo que cuesta, la más difícil es levantar la segunda, pero es que tú ya has rodado la segunda. Esto es importante porque que no ha pasado el tiempo, ya has enganchado otro proyecto, imagino que tendrás más en la cabeza o lo que venga, pero no sé si notas que está cambiando algo, porque antes, lo que te decían, nuestra pregunta siempre era, la segunda lo que cuesta. Sí, y es verdad que supongo que levantar una película nunca tienes la sensación que es fácil, luego cuando pasa es como, ¿cómo ha pasado? Qué bien, ¿qué ha pasado ahorita? Pero es verdad que ahora yo sí soy positiva, así que estoy también escribiendo el siguiente proyecto y sí, soy positiva, bueno, igual es por mi experiencia reciente, pero soy positiva respecto a esto, creo que está un poquito, bueno, están mejorando las cosas. Bueno, pues confiamos en ello. Alauda Ruiz de Azúa, muchísimas gracias por estar en el Cine en la SER. Vayan a ver 5 lobitos y nada, enhorabuena. Muchas gracias. Sí, Yone, mi amor, este hombre es papá. Todas esas vidas que no vives son siempre perfectas, son ideales. 5 lobitos tuvo la loba. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.